Podía conquistar al mundo con una sola nota. Pero cuando bajaba del escenario, Freddie Mercury enfrentaba una soledad que nadie imaginaba. Nos vamos a Zanzíbar, años 50. Imagina a un niño brillante, algo tímido, con una sonrisa enorme y un secreto. Sentía que no encajaba en ningún lugar. Ese niño era Farrokh Bulsara, un chico que desde muy pequeño ya mostraba una sensibilidad artística única. Su familia, buscando un futuro más seguro, se traslada a Inglaterra. Pero para el joven Farrokh, ese cambio significó algo mucho más profundo, una oportunidad para reinventarse por completo. Y en ese proceso de reinvención nace Freddie Mercury, una identidad que no solo lo protegía de sus inseguridades, sino que le permitía brillar sin límites. Años después, Freddie conoce a Brian May y a Roger Taylor, dos músicos talentosos que buscaban algo distinto, algo que rompiera el molde. Freddie no solo les trae ideas y una ambición desbordante, sino sobre todo una energía imposible de contener. Con la llegada de John Deacon al bajo, la química creativa se vuelve explosiva. Y así nace Queen. Una banda que no quería ser simplemente buena, quería ser legendaria. Cuando Freddie Mercury pisaba un escenario, algo sobrenatural ocurría. Su voz era imposible, delicada y brutal al mismo tiempo. Un instrumento que podía pasar del susurro más íntimo al rugido más salvaje en un instante. Su presencia era magnética. Su estilo, completamente revolucionario. Su control del público, absoluto. Freddie no solo cantaba sus canciones, Freddie dominaba el escenario. Cada concierto de Queen era un ritual, una celebración, una explosión emocional que dejaba a todos sin aliento. Pero mientras más grande era el espectáculo, más grande era la sombra que Freddie escondía detrás del telón. Freddie era un maestro en disfrazar sus emociones. En las entrevistas mostraba humor, sarcasmo, una seguridad que parecía inquebrantable. Pero quienes lo conocían de verdad sabían la otra cara de la moneda. Freddie era un alma sensible, obsesionada con la perfección hasta el último detalle y profundamente temerosa del abandono. Soñaba con encontrar amor, compañía y estabilidad, pero vivía como un nómada emocional. Saltaba entre amistades, relaciones y fiestas interminables, intentando llenar un vacío que, en el fondo, nunca desaparecía. Tenía miles, millones de fans, pero pocos verdaderos refugios. En las suites de los hoteles más lujosos del mundo, Freddie Mercury a veces se sentía exactamente como aquel niño de Zanzíbar, solo y confundido, sin saber muy bien cuál era su lugar. El éxito de Queen fue monumental. Álbumes icónicos que definieron una era, giras globales que rompieron récords, himnos que se volvieron eternos. Pero ese éxito tenía un costo muy alto. Una presión constante, expectativas imposibles de cumplir y una vida donde ser vulnerable era peligroso. Freddie trabajaba obsesivamente, siempre buscando sonidos nuevos, desafiando géneros musicales, rompiendo todas las reglas establecidas. Pero ese esfuerzo mental y emocional lo llevó a sentirse agotado, fragmentado, perseguido por su propia imagen pública, por el personaje que él mismo había creado. La grandeza que tanto había anhelado se había convertido, poco a poco, en una carga pesada. Y entonces llega el 13 de julio de 1985. El mundo entero observa un evento histórico, Live Aid. Queen sube al escenario sin ser la banda más esperada. De hecho, muchos en la industria musical pensaban que sus mejores días ya habían pasado, que ya no eran tan relevantes. Pero Freddie, en esos 20 minutos legendarios, demostró que todavía tenía fuego de sobra. Aquel día, su voz y su energía parecieron reordenar el universo. No interpretó simplemente canciones, interpretó emociones puras. El estadio de Wembley, con más de 70,000 almas, respondió a cada gesto, a cada nota, como si fueran un solo organismo conectado a él. Fue mucho más que un concierto, fue un renacimiento. Un recordatorio para el mundo de que Freddie Mercury no era solo un cantante. Era una fuerza de la naturaleza. Poco después de esa apoteosis, Freddie enfrenta el mayor desafío de su vida. Una enfermedad que lo cambiaría todo. Pero en vez de rendirse, de esconderse,
Decide usar el tiempo que le queda para lo que mejor sabía hacer: crear. Graba canciones, compone música, trabaja sin descanso en el estudio. Sus compañeros de banda lo rodean con un respeto y un amor incondicionales. En esos últimos años, Queen se vuelve más que una banda. Se convierte en su verdadera familia. Y la voz de Freddie adquiere un tono distinto, más profundo, más consciente, más humano que nunca. Cada grabación es un acto de valentía, un diálogo íntimo con la vida y con su propia mortalidad. Cuando su cuerpo ya no pudo más, cuando la enfermedad avanzó, Freddie eligió la privacidad, la dignidad y la calma. Se rodeó de sus seres queridos, lejos del ruido del mundo que tanto lo había aclamado. Su partida fue silenciosa, pero su legado fue y sigue siendo ensordecedor. Queen no solo perdió a un vocalista insustituible, perdió a su corazón creativo, a su motor, y el mundo perdió a una de las voces más poderosas y únicas que hayan existido. Pero incluso en su adiós, Freddie Mercury nos dejó una última lección. La grandeza no está en no tener miedo. Está en crear belleza a pesar de él. Freddie transformó su dolor en arte, su soledad en himnos que unen a multitudes, su sensibilidad en una fuerza arrolladora. Fue un ícono, un visionario, y un alma marcada por una búsqueda constante de amor y de un lugar al que pertenecer. Su historia nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes llevan sombras profundas en su interior. Freddie Mercury pagó un precio muy elevado por su grandeza, pero a cambio nos dejó una luz eterna que nunca se apagará. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguir descubriendo más historias con nosotros.